Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Como siempre aquí al habla un amigo Fernando Chapi Martínez, trayéndoles lo mejor de los enigmas, los hechos misteriosos, también cuestiones culturales y por supuesto anécdotas y un montón de cosas que nos hacen comprender que nuestro mundo está muy lejos de ser plenamente comprendido y explorado y que siempre hay su ingrediente de enigmas, aunque a primera vista muchas veces no querramos aceptarlo o verlo. En esta ocasión, amigos, saludo por supuesto a los que nos escuchan en Radio Arequipa Internacional, en Radio Estación Lamas, en Imperial 2 FM en Lima Sur y los que también lo ven posteriormente en Misterio Infinito pero en YouTube, asimismo a las emisoras virtuales en Expunto es la Radio del Misterio y acercateradio.org. Tengo un invitado, hace algún tiempo que no venía por aquí, por este entorno virtual de Misterios al Anochecer, y está conectado ahora, nos comenta que con un poco de frío ya como la pre-Navidad, desde Miami, Florida. Se trata de Albert Rosales, que como siempre les menciono, pues él tiene su grupo en Facebook de Humanoids, UFOs and Outer Strange Phenomena, ¿no? Hay un increíble grupo que no tiene otro igual, o sea, hay una recopilación de casos francamente impresionante, además que él por supuesto tiene también muchos casos recopilados en libros y todo eso, pero sin más, ¿cómo estás, Albert? Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. Muchas gracias por tenerme ahí otra vez, saludos a todos ahí, aquí en Miami. Aquí estaba trabajando ahora mismo casualmente en el archivo mío de datos, haciendo unos arreglos ahí, pero hoy me enteré que quieres hablar del, ¿cómo se llama? El Grinning Man, el hombre de la sonrisa esa que se ha visto en varios lugares. Así es. Especialmente en los años 60, 67, 65, por ahí. Así es, exactamente, porque me parece que es algo no solamente misterioso, sino totalmente aterrador, ¿no? Porque es irónico, o sea, qué cosa hay más amable y más bonita que te dediquen una sonrisa, pero otra cosa es que te encuentres a un ser que pues tiene una sonrisa anormalmente grande y acompañada de una expresión y unas actitudes que más parecen amenazantes que otra cosa, ¿no? Y justamente este es uno de los seres quizá más extraños, muchas veces relacionados al fenómeno OVNI, que las personas afirman haber visto, ¿no? Y algunos realmente son testimonios de mucha fiabilidad. Generalmente tengo entendido que en Estados Unidos, pero me parece que también en algunos otros países. Por favor, Albert, coméntanos sobre algunos de estos casos de la aparición del misterioso hombre sonriente o Grinning Man. Bueno, hablando de estos personajes o extraterrestres, lo que sea, que se ríen así, ha ocurrido muchos casos. Me acuerdo del caso de Italia del 54, de la mujer salieron estos pequeños hombrecitos, la llevaron un ramo de flores y se estaban riendo, estaban una risa tremenda, dice ella, y se rieron y le llevaron un ramo de flores. Y otra cosa más ocurrió, un caso muy famoso en Italia en el 54, pero lo de Grinning Man se hizo famoso, se puede decir, en el 67, en noviembre, en West Virginia. Un hombre llamado Woodrow Dernberger iba manejando su camión y se le paró el camión, y enfrente de la carretera había un aparato que él describió como una botella, pero grande, oscuro, y había una puerta abierta y se le acercó un hombre. Dice que el hombre era humano, completamente humano, alto, pelo negro. Entonces, extrañamente, él tenía las manos en el bolsillo, nunca sacó las manos del bolsillo, y lo miró con una sonrisa. No es la sonrisa exagerada que han puesto en los dibujos y eso, así de aquí a allá como el Joker, pero dice que fue una sonrisa extraña que lo puso nervioso a él, y hablaron de
diferentes cosas y el hombre siguió con la sonrisa, nunca dejó de sonreír. No se sabe, Woodrow Dornberger no supo por qué, pero supuestamente él tuvo otros encuentros con este señor, y este señor dijo que ellos eran de un planeta que se llamaba Lanulus. Aparte de esto, ha habido otros casos. En el 67 en Nueva Jersey, una mujer miró por su ventana y había una figura muy alta mirándola con una sonrisa descomunal. Y después otros muchachos jugando cerca de un expressway, de una carretera con cubierta. Vieron a un hombre atrás de una verga, atrás de una cerca, alto, pero también con la sonrisa esa fantasmónica. Y conozco más casos después, más estrafalarios. Uno aquí en también en Virginia, pero fue en el 94, 95, una pareja que venía de un meeting, no sé, y se encontraron una figura parada al lado de la carretera y se acercaron y se llevaron un susto tremendo porque dice que la cara parecía al famoso villano de Batman, el Joker, con una sonrisa así, pero mucho mayor, que lo asustó mucho. Y yo creo que ha habido otros casos, un caso en España, aunque también una pareja se paró porque había un objeto al lado de la carretera, esto en el 74, y se le acercó un hombre, tipo humano, pero también dicen que muy extraño, tenía una sonrisa también y les hablaba y quería que fueran con él, pero ellos se asustaron mucho y se quedaron en el carro, no se bajaron, mucho miedo. Ahora, en Sudamérica han habido casos de entidades o lo que sea, extraterrestres que al parecer han estado sonriendo, pero no se menciona mucho ese detalle. Uh-huh. Así es, lo cual es bastante extraño en lo que se refiere a episodios de contacto con extraterrestres, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos hablan de los típicos extraterrestres grises, lo que nos mencionan es la ausencia total de emociones, no tanto en lo que hacen, como también, por ejemplo, tienen unos grandes ojos y prácticamente no tienen boca, por lo cual evidentemente no pueden sonreír y pues actúan como si, vamos a decir así, ¿no? Como si no tuvieran sentimientos, sometiendo a las personas a todo tipo de cuestiones experimentales y demás, algunas muy crueles. Entonces, o si no, también uno piensa en los extraterrestres de tipo de tipo nórdico, y estos son todo lo contrario a los del tipo gris, porque supuestamente pueden tener una sonrisa amable, pero una sonrisa totalmente humana, no es algo que perturbe, al contrario, puede ser que brinde hasta paz. Pero cuando hablamos de estos casos que muchas veces pues no sabemos si cuadrarlos dentro de lo paranormal o dentro del fenómeno ovni, estamos hablando de seres claramente amenazantes, con su mirada, de repente no son extremadamente distintos a los humanos, no llamarían la atención si no fuera por que están ligados a la presencia de algún objeto raro por ahí o a la sonrisa que esbozan, ¿no? Pero me hace pensar mucho cuando hablan, ¿no?, de esos supuestos seres de otros mundos que estarían camuflados como seres humanos entre nosotros, porque por lo que he leído, el Running Man por lo general está vestido a veces de forma estrafalaria, con colores poco usuales como puede ser un verde llamativo o algo así, pero son prendas que podría usarlo simplemente un ser humano un tanto excéntrico, pero es como que si no fuera por la sonrisa quizá pensaríamos que es un tipo estrafalario, pero nada más, ¿no? Entonces es inquietante, y sobre todo que han sido casos que no han sido tantos, y sobre todo lo que mencionas, ¿no?, de esa ocasión en la que uno de ellos sí directamente refiere que viene de otro mundo, ¿no? ¿Será cierto? Sí. No sabemos. ¿Quién sabe? Puede ser que este tipo de seres nos miente, nos están engañando, quién sabe. Entre los grises y de una esquina al otro, los nórdicos, los grises, hay muchos otros tipos de humanoides que no se habla mucho, pero existen muchos otros tipos, porque acá ahora estamos concentrados nada más
en los grises, en los nórdicos, en los reptilianos, pero de tantos casos que tengo yo en mi archivo, tengo casos claro, los casos de esos grises que me mencionaste que no tenían emociones, pero hay otros casos aparentemente de otros grises diferentes, un poquito más altos, con facciones más humanoides, que al parecer tienen emociones y se preocupan por uno si lo llevan a su nave para hacer lo que tienen que hacer. Pero existe de todo tipo de casos. También existe tipo de humanoides humanos que es igual que el caso de Brasil del 67, Pilar de Goas, que el esposo y la esposa vieron un objeto aterrizar cerca de ellos, de la casa de ellos. Él vivía al lado de una pista de aviones. Aterrizó y salieron unos hombres, dice él, eran calvos pero humanos, vestidos con un uniforme oscuro verde. Y el hombre, como los humanos que somos agresivos, se acercó y le disparó con una escopeta, y de pronto del objeto salió un rayo que lo chocó y lo tiró para atrás. Estos hombres, entonces estos extraterrestres, lo que hubieran sido, corrieron y se fueron y el aparato despegó. El hombre murió a los 3 o 4 días. Un cáncer de leuquemia. Fue muy, muy fulminante. Esto también le pasó a un testigo en Colombia, en el 69, en Anolamía, que se acercó y también lo tocó un rayo y murió. Esto también se reporta en España, de un hombre, un tractorista que estaba en su campo, un tractor, y un objeto muy extraño. Y cuando lo miraba, salió del objeto como una luz fina, como un láser, y lo tocó. Y este hombre también al poco tiempo murió de cáncer. Estas acciones son, uno se pregunta, son alguna tragedia sin que no pudieron controlar, o fueron hechas adrede, o una agresión, quién sabe. Así es. Hay un caso que me llama la atención cuando tú mencionas extraterrestres aparentemente preocupándose por los seres humanos, y es una que justamente apareció en tu grupo Humanoid en Facebook, y es algo que ocurrió en China, ¿no? Un país del que tenemos poca información o poca comparada a la del resto del mundo, sobre todo el mundo occidental, respecto a los asuntos supuestamente vinculados a humanoides extraños, tecnología presuntamente extraterrestre y todo eso, ¿no? Que yo me acuerdo, ¿no? El caso de esta persona, este hombre, que de pronto se aparecen unos seres un tanto raros dentro de su dormitorio, y le mencionan que querían que los ayude con una especie como de experimento o algo así, y se lo llevan, pero prácticamente convirtiéndolo en un ser espiritual, porque atraviesan las paredes con él, vuelan como si fuera un viaje astral hasta llegar a un sitio. Se lo llevan volando. Exacto. No es primera vez que esto ha ocurrido, que los testigos de contacto pueden atravesar paredes y ventanas cerradas y sin sentir casi nada, sientan como un pequeño adentro del cuerpo, pero no nada así. De alguna manera estos seres pueden controlar la materia. Eso es lo que me imagino yo. Uh-huh. Sí, pero lo que me llama la atención de este caso, y por eso es que lo ligo con el asunto de la preocupación, es que lo que mencionaba esta persona es que lo llevan a un sitio donde le dicen pues que como que van a utilizarlo para curar a una persona que está enferma. Y bueno, como digo, era en China, y justo traen, supuestamente, según su testimonio, a una jovencita, al parecer también china, me imagino sería amiga o contactada con estos seres de otros mundos, pero que estaba muy enferma, y lo utilizan para una especie de imposición de manos, a través de la cual transmitía energía, casi como si fuera el Reiki o algo así, ¿no? Y al final la chica estuvo completamente curada, o sea, lo necesitaban a él como una especie de instrumento, ¿no? Como un mediador para efectuar esta curación. Y esto pues querría decir que a veces estos seres quizá como diríamos, ¿no? Le agarrarían cariño o estima a algunos seres humanos y quisieran ayudarles a superar algunas cosas que para nosotros son insalvables, ¿no? Y como tú bien dices, en contraste también están los otros casos en los que hay gente que ha muerto o ha visto su salud dañada después de un avistamiento ovni. Claro, sí. Por eso yo digo
que si uno tiene un encuentro, avanza sola, no lo recomiendo que la persona vaya corriendo a acercarse de pronto a la novela, porque sabe Dios si ellos lo interpretan en un acto de agresión. Así es. Y puede ser que usen algo que pueda dañar al humano sin ellos querer ocurra, pero quién sabe. Claro. Y Albert, ¿ha habido algunos otros casos similares a los del Grinning Man? O sea, quizá no exactamente ese, pero otros seres similares en cuanto a lo estrafalario, en cuanto a que parecen humanos, pero hay algo que no cuadra. Por ejemplo, lo primero que me viene a la mente en cuanto a que parecen humanos, pero hay algo que no cuadra, es los famosos niños de ojos negros, ¿no? Los Black Eyed Kids. Sí. Uh-huh. Eso es una... Hasta hoy día no sé decirte qué categorías son eso, porque para mí son peligrosos, para mí no son nada buenos. Uh-huh. Te tocan la puerta y quieren entrar, no lo dejes que entre, porque sabe Dios lo que pase. Uh-huh. No te sé decir, pero también han habido casos de estos humanoides que se llaman los crawlers, que se arrastran por el piso, sí, son largos, flacos, uh-huh, con una sonrisa, sí, igual. Ha habido varios reportes de eso. Esos son otros humanoides extraños. Yo creo también que... de lo que supuestamente los híbridos, uh-huh, entre del grupo ese son combinación humana y humanoide o extraterrestre, que tienen facciones humanas bastante, pero tienen también señales que no son completamente humanas. Claro, generalmente dicen el tamaño de la cabeza o puede ser también los ojos muy grandes, ¿no? Sí, el pelo muy fino y no mucho pelo. Algunos no tienen mucha diferencia, pero otros sí. Muy alto y te pueden leer la mente de pronto, ¿sí? Hay muchos casos así. Uh-huh. Albert, sería interesante, ¿no? Para salirnos de lo habitual en cuanto a cuando alguien dice vamos a hablar de humanoides y todo esto, ya van a hablarnos de grises, pero algo que ya trasciende y que además para estas horas de la noche en las que sale el programa viene a gusto, ¿no? Yo digo a los oyentes que pueden agarrar su taza, servirse su cafecito, porque son esos casos que nos dan algo de miedo, que a muchos gusta, y también es un ingrediente dentro de los programas de misterio, ¿no? Porque yo me lo imagino y verdaderamente eso sí es salido de una pesadilla. Hasta me daría más miedo que encontrarme al hombre sonriente aparentemente extraterrestre, que son estos humanoides que se arrastran, ¿no? Con una sonrisa casi como si fueran un híbrido entre reptiles o gusanos y seres humanos, no sé, una cosa, sí, pero sí me ha venido a la mente y de recordarlo, no es nada agradable ni de recordarlo ni de hacerse la imagen mental. Por favor, coméntanos algunos casos de estos crawlers, creo que son, ¿no? Crawlers, sí, que hace poco salió un libro de un muchacho, recopiló varios de esos casos y muchos de estos enseñan a una figura humanoide, muchas veces pequeña, pero la mayoría de las veces alto, delgado, camina en dos pies, pero algunas veces se arrastra por el piso y gatea, por eso le dicen crawl. Y entonces las facciones de la cara son muy extrañas, con una sonrisa muchas veces, los ojos brillosos. Y esos casos han habido bastante. Empezaron a verse en la parte oeste de Estados Unidos, California, Utah, y ahora hay bastante hay recopilaciones sobre estos humanoides. Casi siempre tienen la piel blanca, brillosa, parecido a de fisión, el Slender Man, ajá, que salió por una fisión y de pronto la gente decía que lo estaban viendo por todos lados, quién sabe. Uh-huh. Pero en el caso de los crawlers, muy aparte de arrastrarse y con esto infundir miedo en los que lo ven, ¿han tenido algún otro tipo de acuerdo a los testimonios, de actitud? De repente atacar al testigo, ser vistos junto a una nave, dar algún mensaje, pretender algo, o simplemente se les ve arrastrando, generan miedo y desaparecen. El tipo de agresión no creo que he oído ningún caso
que ha salido a la luz. Puede ser que haya ocurrido, pero los testigos no han hablado de eso. Ha habido casos que se han acercado mucho al testigo, pero la agresión no. Hay otros que se han visto en conjunto con extrañas luces, también con un aparato no identificado, como un ovni. Muy poco, pero hay casos de eso también. Sí, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es la actitud. Si camina sobre dos piernas, ¿por qué gatearía? No entiendo. Pero bueno, son esos misterios. No sé, pero yo viera algo así y me asustaría bastante. Yo también me asustaría bastante. O agarraría un palo y le diría, camina bien, ¿no? Pero bueno, sí, son ese tipo de cosas para que se le borre la sonrisa. Pero muy aparte de eso, sí, yo creo que están ahí. Si hacemos una galería de los presuntos extraterrestres más aterradores, ya con eso el gris no queda ni en el top 10, porque hay otros que asustan más, como dices, con el crawler, o el hombre de la sonrisa, o el que muchos afirman haber visto, el hombre sin cara, el descarado, como le digo yo, el Slenderman, ¿no? Que para algunos es como una concreción. Sí, que no tiene facción en ninguna de la cara. Que para algunos es una concreción de la mente colectiva, ¿no? Que tanto lo han pensado como un meme o como una figura de miedo, que al final es como un tulpa, ¿no? Se ha materializado temporalmente y cuando ya entre comillas ha pasado de moda, ha desaparecido del mundo semifísico, ¿no? Esas son las travesuras de la mente, quizá. Quizá, sí. Como se dice, lo extraño que en muchos lugares se ven diferentes tipos de humanoides, como en España, en Sudamérica, y hay pocos reportes de grises, aunque los hay, no mucho, en Sudamérica. Diferentes tipos, no completamente grises. El mismo tipo sí, pero la piel un poco más rosada. Estos grises parece que están concentrados supuestamente en el área de Norteamérica, y ahora se han reportado también como en Australia, Inglaterra, en lugares así. No sé si es porque la influencia de Hollywood con todas estas películas, que todos los extraterrestres son así, grises, así, y vienen a matarte. ¿Quién sabe? Puede ser. Había un segundo tema que yo te había propuesto cuando estábamos conversando el otro día, que es, bueno, existen lugares en los que pareciera que alguna fuerza opera, otros dirían que hay alguna especie de desdoblamiento o no sé, algo por ahí que no cuadra en el normal transcurso del espacio y el tiempo. Quienes quieran lo pueden llamar zonas ventana o quizá incluso pasos a otras dimensiones, y uno de tantos, yo diría el monte Shasta, pero en realidad sucesos bien extraños han ocurrido en la mayor parte de California. Y ya yéndonos hacia el este de California, lindando casi con Nevada, y todos sabemos que en Nevada además está el área 51 y todo este asunto, ¿no? Así que es bastante curioso. Se encuentra pues la zona de Yosemite, y también está pues dentro de eso, por ejemplo, un lugar llamado el bosque de Mariposa, o Mariposa en concreto, donde han ocurrido una serie de sucesos extraños que incluyen, ya como se dice, ya para más INRI, ya como si no quieres encontrar nada más raro sobre la faz de la tierra o en el aire, hasta gente que afirma que ha visto pterodáctilos vivos. Bueno, y otros afirman otras cosas, que han visto objetos voladores no identificados de todas las formas posibles, seres como por ejemplo el Bigfoot, o sea el pie grande o pata grande, y han pasado muchísimas cosas raras en ese lugar donde hay por ejemplo bosques de secuoyas infinitamente grandes y donde no son muchas las personas que van porque es una reserva natural. Coméntanos por favor, Albert, sobre este lugar, Yosemite, y bueno, la zona de Mariposa y toda esa zona al este de... Ahí se han documentado muchas desapariciones extrañas ahí, personas que nunca han aparecido o la han encontrado años después en el mismo lugar que se perdieron y no lo encontraron al principio, cosas así, y muchos reportes de pata grande, de Bigfoot, y estos pterodáctilos. Lo extraño de esto es que se han visto en muchas partes del mundo, en esa área, en Pensilvania. Conozco casos en Puerto Rico. En Puerto Rico unos testigos miraron al cielo y dice que se abrió como un portal en el cielo, sí, estaba nublado, y de pronto vieron como un hueco que se hizo en el cielo,
y un cielo azul, y vieron unos dos pájaros enormes volando, y cuando se acercaban así se dieron cuenta que eran de esos dinosaurios de hace millones de años. ¿Qué habrá pasado? Se abrió una puerta de pronto del pasado para el presente. Eso lo han reportado mucho en el área de Yosemite, Mount Shasta. Ahí tengo más casos que en California que en ningún lado. Aunque esos casos, la mayoría de los casos en Mount Shasta están conectados con grupos de contacto, historias de contacto, no todos, pero bastantes de ellos. Y en Yosemite hay muchos encuentros así con Bigfoot, y ahora se están viendo también lo que le llaman el hombre perro, Dogman, que dice que es un rival de Bigfoot. El Dogman, a ver, es un críptido. Esto no me sabía lo de Dogman, porque bueno, al menos con Bigfoot muchos intentan calzarlo dentro de la historia evolutiva del planeta, diciendo quizás sea como un superviviente del Gigantopithecus que no sabemos cómo llegó de Asia a América, o algún prehumano o pariente homínido antiguo que sobrevivió bien escondido. Pero ya si vemos a un Dogman, si vemos al perroman, al hombre perro, ¿cómo puede calzar esto dentro de la evolución de nuestro mundo? O sea, es imposible, un cánido hibridado con un homínido. Igual que el lobisomen de Argentina. De Argentina o de Sudamérica, el hombre lobo, sí, que se ha visto muchas veces. Uh-huh. Coméntanos por favor estos casos del Dogman, ¿no? O sea, que me recuerda un poco cuando lo pienso al dios chacal de los egipcios, ¿no? A Anubis. Anubis, sí, muchas personas lo han escrito exactamente así, igualmente. Hay un caso que hubo en la base naval de Great Lakes, ahí al lado de Chicago. Uh-huh. Ahí estuve yo estacionado. Unos guardias de noche vieron una figura, porque hay muchas matorrales ahí, y salió y era como un hombre perro, con la cabeza de perro, de orejas largas, apuntadas así, como el Anubis, igualito. Uh-huh. Asustaron, y uno de los testigos era un indio navajo, y dijo que para él era como se llama, un skinwalker. Los skinwalkers, claro, son brujos indios que se pueden cambiar, ¿sabes? Diferentes de animales, diferentes tipos de animales. Uh-huh. ¿Y qué otros sucesos extraños ha habido en Yosemite? Por ejemplo, ¿algún caso así específico de ahí del Dogman? O sea, algún caso que recuerdes así con la descripción de los testigos, o bueno, lo vieron, pero ¿cuál era el comportamiento de este presunto ser, no? Sí, mira, aquí está un caso de, como dijiste, cerca de Mariposa, en Yosemite Park. Estaba una pareja estaba haciendo un camping y se encontraron con dos figuras enormes, oscuras, como de 10 pies de altura, que no actuaban exactamente igual que un Bigfoot. Caminaban muy rápido y hacían poco ruido. Y había otro caso en el 85, un muchacho de 6 años estaba haciendo un camping con su padre, y vieron un objeto de forma de huevo, como de 40 pies de ancho, 60 pies de largo, bastante grande, con luces de color. Uh-huh. Dice que vieron al objeto acercarse al piso y salieron varias criaturas como de 3 pies de altura, con unas cabezas grandes ovaloides, de oval, y los ojos negros, tres dedos muy largos. Esto es parecido a los Greys. Y llevaban uno de ellos, ellos dijeron que pensaban que era el jefe, llevaba en su mano una esfera plateada que brillaba, y él iba adelante caminando con esa esfera. Uh-huh. Esto fue en julio del 85. Hay muchos casos también de pérdida de tiempo, que han estado y se han encontrado en otro lugar de pronto, como estaciones y cosas así. Uh-huh. Interesante. Y bueno, sobre todo que es un lugar en el que quizá podrían pasar más cosas, pero por sus características de reserva natural no se permite, me imagino, la entrada masiva de personas, de visitantes.
y por ende pasarán muchas cosas, pero pocas son observadas, ¿no? Y el Departamento de Parques Nacionales aquí no comparte ninguna información de cosas que pasan en el parque, tampoco. Lo tienen muy callado en los parques. Pero seguramente saben. Muchos investigadores han encontrado información como David Paulide, pero dice que cada vez que trata de comunicarse con el Departamento de Parque, le ha costado mucho, muy difícil para que le den información. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Me pongo conspiranoico. ¿Y si es que estos parques en realidad han surgido no solo para cuidar la naturaleza, en el caso de Yosemite, cuidar las secuoyas, por ejemplo, los bosques de secuoyas, sino también porque, como en el caso del yunque en Puerto Rico, el gobierno estadounidense pues sabe que ocurren cosas raras, que puede haber algún portal o alguna base, no sabemos de qué seres, y entonces los quiere tener bien vigilados, ¿no? Y obviamente de una forma muy discreta de hacerlo es declarándolo parque o reserva natural y controlando los ingresos. En el yunque ha habido muchos casos. Ahí yo creo que sí hay una base, ¿vale? Sí, en el caso de yunque en Puerto Rico hay cosas realmente estrambóticas, ¿no? O sea, hasta pareciera que se realiza algún tipo de experimentos. Hay de todo, o sea, y para lo pequeña que es la isla de Puerto Rico, ¿no? O sea, hasta donde sé, pues ha habido casos desde seres críptidos, como lo que tú dices, distintos tipos de Bigfoot, pero de tamaño grande o pequeño, naves, seres de muchos tipos y a veces con presencia militar cercana, ¿no? O sea, como que ellos supieran o tuvieran alguna relación con esos seres. Exacto, sí. Para hacer una isla tan pequeña ahí han tenido muchos incidentes de diferentes casos y muchas cosas que el investigador Jorge Martín, sí, me comunico con él, son tremendos, muchos casos ahí. Sí, yo a él lo sigo en Facebook y siempre leo lo que él menciona, y dentro de sus casos, que la mayoría son de Puerto Rico, uno de los más interesantes son los que ocurren en el yunque, definitivamente, unas cosas increíbles, sorprendentes. Hace tiempo también conversamos un poco, ¿no? No se haya mucha información al respecto, pero algunas cosas hay. Recordarás sobre el asunto de los denominados círculos de las hadas, ¿no? Estos lugares donde no sabemos por qué crecen alrededor del mundo círculos de hongos. O sea, los hongos se agrupan de alguna manera a las plantas. Algunos dicen que por factores del agua, del viento, pero todos son especulaciones y se han visto a veces relacionados con fenómeno ovni o con este tipo de cosas un poco extrañas. Sí. Extrañas luces que se han visto en el campo y después, mucho antes que los círculos de los trigos se hicieron famosos, hubieron otros casos así que le decían el círculo de las hadas, de hadas en los campos y eso, en Argentina, en Sudamérica, en muchos lugares en Sudamérica, en Canadá, en Europa, en Francia, en muchos lugares del mundo. Sí, y lo más curioso es que muchas veces esos hongos que aparecen ahí y que algunos dicen han aparecido de la nada o han aparecido después de, entre comillas, que por ahí anduvo o se posó un objeto extraño y han crecido anormalmente grandes o de una variedad desconocida, como si fuera una mutación, y resultan ser hongos que tienen propiedades alucinógenas, ¿no? Como si te estuvieran poniendo ahí esos elementos que son para algunos investigadores una puerta de entrada a otros estados de conciencia que permiten avisorar incluso hasta, entre comillas, otras dimensiones, ¿no? Una cosa extraña que he notado, que muchos casos en Europa Oriental o en Europa son de personas que van a los bosques a buscar hongos. Y se encuentran con un ovni o un extraterrestre, un humanoide, pero en muchos casos buscando hongos y de pronto se encuentran con algo. ¿Sabe Dios? ¿Habrá una conexión? No sé. Es curioso, ¿no? Porque antes las historias de hace algunos siglos atrás, que buscando setas, o sea, variedades de hongos, de pronto se encuentran con un hada o con un duende que los lleva a otro mundo paralelo donde todo es distinto, donde el tiempo transcurre a una velocidad diferente,
y ahora no te encuentras con un hado, con un duende, sino con lo que en otro tiempo lo habrían identificado como un demonio o un duende, como puede ser un extraterrestre gris o algo así, ¿no? O una bruja o quién sabe. Aunque ese tipo de casos todavía ocurre. Gente que aparecen de pronto en otros lugares. En el mismo Lima, Perú, hay un barrio que se llama Lince, no sé si has oído. Claro. He oído muchos casos ahí. El caso de los portales dimensionales que fue investigado por Anthony Choi, claro que sí. Sí. Es increíble, porque lo extraño es que en Inglaterra, en la ciudad de Liverpool, hay un barrio que se llama Ball Street, que pasa lo mismo que pasa en el Lince, que muchas personas de pronto se encuentran en lugares que no conocen, se cree que es en el futuro o en el pasado, y de pronto después de un tiempo aparecen otra vez, regresan. Pero es paralelo a lo que está pasando en el Lince. Me interesó mucho. Sabe Dios, muchas personas que le pasan eso no regresan y se quedan ahí. Se quedan ahí en ese paisaje, no sabemos de dónde. ¿Sí? Pero en el caso de Liverpool, ¿recuerdas algunos casos concretos de esa zona, de esos encuentros con esa realidad diferente? Sí. Este hombre, Tom Sleman, que es un investigador ahí de Liverpool, él tiene una página que se llama Haunted Liverpool, ahí en Facebook. Yo lo sigo él, Haunted Liverpool, el Liverpool embrujado. Exacto. En inglés. Ahí él expone casos y casos de ese tipo, que personas que de pronto se encuentran en el pasado, en un Liverpool de los años 1800, o en un futuro, que ven como plataformas voladoras o unos tipos de objetos voladores, que se ven que están en un futuro. Y las personas muy altas y hablan humana, pero hablando un idioma que no entienden, como si hubiera habido un cambio muy grande en el futuro. Muy interesante. O sea que en el futuro hasta el idioma va a cambiar y ya en Liverpool no se va a hablar inglés. ¿Qué idioma se hablará? Eso no lo sabemos. Uno, pues, este señor Slayman dice que piensa que son universos paralelos, que uno se encuentra de pronto en lugares paralelos, que son igual que la Tierra, pero diferentes, han ocurrido cosas diferentes, un universo paralelo, que puede ser que todo esté al revés de lo que estamos aquí nosotros. Y dice que hay miles y miles de esas realidades paralelas. Tú seguramente conoces, no sé si hasta ahora exista, yo lo leí hace muchos años, había una página web que tenía abundante información, claro que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Que era la de la biblioteca Pléyades del grupo Elrond. Sí, yo me acuerdo de la biblioteca Pléyades, sí. Ajá, y ahí supuestamente decían uno de estos personajes con los que ellos contactaban mediante algún tipo de canalización, que había habido un contacto entre unos científicos, supuestamente creo que de Canadá o de Estados Unidos, con unos seres que eran neandertales de un universo paralelo donde el Homo sapiens se había extinguido y los neandertales habían prosperado, y que ellos viajaban a esta realidad y se encontraron científicos de ese mundo con los de este, y que allá la sociedad neandertal era mucho más pequeña, mucho más controlada, una cosa muy extraña. Muy interesante, no lo había escuchado, pero el Slayman habla de 2 o 3 casos de personas que de pronto en Inglaterra que se han encontrado, que salen y donde están, ahí está la bandera nazi en todos los lados y todo es diferente. Es como si los nazis hubieran ganado y estaban viviendo ahora en el futuro bajo ese gobierno nazi. En Inglaterra, en todos los países de Europa. Claro. Y de pronto han regresado para atrás. Un diferente tipo de historia completa. Una línea temporal alternativa, ¿no? Me hace recordar también, hubo más que una película, era una serie que no fue muy difundida de hace varios años atrás, que se llamaba El Triángulo, que supuestamente era que tras unos experimentos del ejército estadounidense en el Triángulo de las Bermudas, todo eso se salía de control y era como que la falla espacio-temporal generaba realidades alternativas en todo el mundo, y una de esas era que los personajes, estando en Estados Unidos,
de pronto ven que todo se vuelve gris y lleno de banderas nazis, y era que en esa realidad pues Alemania había ganado la guerra y todo el tema, ¿no? O sea, entonces incluso en la ficción también se ha reproducido este tipo de cosas que obviamente tienen base también en personas que cuentan que lo han vivido, ¿no? Y bueno, hay muchos otros casos de realidades alternativas. Yo me acuerdo, había un caso, mira, yo no sé si es una leyenda urbana de estas que surgen en internet, en la urbe de la internet, pero que se hizo muy popular años atrás, de una tal Lerina García, ¿te acuerdas? Que supuestamente ella también, creo que en California, había de pronto un día encontrado que la realidad parecía ser la misma en la que ella vivía, pero habían cambios. Por ejemplo, ella iba al lugar donde estaba cuando era niña y nadie sabía de ella en el colegio donde había estudiado, no estaba su familia, una cosa tremenda, ¿no? He oído muchos casos similares, muchos casos. Sí. El de ella no me acuerdo haber oído, pero conozco de muchos casos similares a eso. Por ejemplo, alguno que recuerdes si nos puedas contar. Bueno, hay un caso de un inglés que él era un piloto muy famoso, Goddard, apellido Goddard, Francis Goddard, que salió volando en Escocia en el año 30 y pico, 34, 35, y salió de un aeropuerto ahí que tenían de la marina de allá, del army de ellos. Y entonces de pronto entró en unas nubes, y cuando salió de las nubes miró abajo y vio como un campo enorme de aviones, pero modernos. Dice que eran aviones modernos y era como una fuerza aérea moderna, que dice, ¿y esto? ¿Dónde salió esto? Se acercaba, pero no veía a nadie, más que había los aviones, unos aviones grandes. Dice, después entró a otra nube y apareció otra vez en el año 34. Él piensa que él entró en un momento en el futuro. Puede ser durante la Segunda Guerra, cuando estaban todos los campos de avión allá en Inglaterra. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Sobre todo porque si estos hechos son verdad, uno nunca sabe cuándo pueda pasarle algo similar, ¿no? En algún momento hay que estar muy atentos. Y justamente volviendo a lo del tema del lince, a mí una amiga justamente me comentó algo que también le ocurrió, ¿no? En una ocasión, no es que en esas calles, no es que además son muy transitadas, o sea, no es un lugar aislado, nada, está en medio de la ciudad, hay mucha vida por ahí a toda hora del día. Entonces esta amiga me comenta que había salido de una reunión, camina y era como que no tenía cuándo llegar al lugar al que iba, que no estaba tan lejos, ¿no? Y que las calles era como si estuvieran detenidas en el tiempo, en el sentido de que no veía a nadie, y que incluso en un momento se encontró con una persona, pero aparentemente era alguien conocido, la única persona que había en todas esas calles, pero con un comportamiento extraño, ¿no? Como si no fuera quien parecía ser, como si fuera un impostor, vamos a decirlo así. Y después es cuando empieza a entrar en desesperación, es como que se rompiera esa realidad alterna o falsa y vuelve a encontrarse en las calles llenas de autos, con personas. Y cuando se encuentra después con esa persona que supuestamente era un conocido pero de comportamiento extraño, dijo que nunca se la había topado en una de esas calles, ¿no? Entonces son cosas pues ya que rayan con lo increíble. Y también se encuentran con edificios enormes que no tienen fin, que parecen de metal, uh-huh, que miran para arriba y no le ven el fin del edificio tan alto. Esto lo he reportado en Lince, pero en otros lugares también conozco yo que se ven esto, o que han visto como una casa con el patio de lo más bonito, todo hecho, pero no hay nadie en la casa, no vean nadie, pero todo lo más bien, todos los patios de la hierba cortada, de muy bonito, unas plantas sembradas y todo lo más bonito, pero no se ve gente nunca. Muy extraño. Qué raro, ¿no? Como si fuera una realidad artificial para tener ahí a la persona que ha caído en ella como si fuera un laboratorio de estudio, ¿no? A ver cómo reacciona frente a estos estímulos de un lugar perfecto pero inquietante, o sea, y la cuestión más importante de todas, si eso es un experimento, ¿quién es el experimentador?
y qué es lo que se dispone a lograr con eso. No sé, hay una agenda, pero quién sabe la agenda. El que conozca la agenda ya conoce todo. Exactamente, conoce las fronteras de la realidad. Así es, Albert. Y bueno, ¿algún caso con el que te gustaría cerrar esta conversación, quizá? Estaba aquí trabajando entrando nuevos casos en mis archivos y encontré uno del país de Letonia, Latvia en inglés. Ajá. Báltico, el mar Báltico. Los Bálticos, sí. Cuando pertenecía a la Unión Soviética, en octubre del 80, una mujer llegó a un pueblecito porque iba a visitar a su mamá y tenía que coger por el medio de un matorral, de un bosque, un camino, y cuando iba caminando dice que vio una visión delante de ella, que se vio ella con un bebé en la mano y a su mamá al lado de ella. Y lo más extraño, al lado de ella habían 3 hombres vestidos con cascos de metal, un visor negro y unos uniformes pegados de plata, y estaban como mirándola a ella. Y ella le decía a la madre: no te preocupes, que ellos son astronautas, ellos no nos van a hacer daño. Y de pronto la visión desapareció, y cuando caminó un poco más se encontró con un objeto de forma de disco, platillo, flotando sobre una de las matas, y estuvo ahí unos minutos y después se disparó y se desapareció en el cielo. Oye, sí, porque otros de esos casos que rayan con lo imposible es cuando las personas, y estuve leyendo uno de ellos justamente en tu grupo hace algunas semanas, personas que pues están tranquilas en su casa y les ocurre pues cosas como que ven a un ser que no se le ve nada extraño, o es como un astronauta, como si lo hubieran sacado de alguna de las del programa Apolo, pero lo hubieran puesto pues en el patio de su casa o en medio de un camino con todo y traje, con mochila de oxígeno y con un visor y un casco, y no se ve lo que hay detrás de ese vidrio. Y la gente pues es un tipo humanoide que se ha reportado vestido de astronauta completamente. Quizás se trate de alguna civilización que no está tan avanzada y todavía tiene que utilizar ese tipo de elementos y de vestimenta que nuestros astronautas pues emplean hoy, ¿no? Sabe Dios, sí. Sabe Dios quiénes son esos, o si son viajeros del futuro. ¿Qué serán estos astronautas que además se les encuentra, como digo, en los lugares más inverosímiles, ¿no? En el patio de tu casa o en medio de un camino. Han sido reportados hasta en el cuarto de la casa de uno. Está durmiendo y se despierta y ve una figura en el cuarto disfrazada de astronauta, es un parecido a astronauta, no un astronauta eso con la bandera americana al lado, sino es como un uniforme de astronauta parecido. Para los que piensen que en el mundo ya todo está descubierto, yo creo que más que la fosa de las Marianas para lo natural, hay una fosa de las Marianas auténticas, pero en cuanto a las extrañas presencias que no sabemos si son de este mundo o de algún otro plano dimensional, como gusta a muchos decir. Albert, muchas gracias por esta conversación y pues invítanos por favor mejor dicho, invita a las personas que quieran suscribirse a tu grupo de Facebook, que como digo es excelente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo encuentran? Sí, el grupo está en Facebook, se llama Humanoids and UFOs and Others. Son de diferentes, ahí es un grupo internacional. Ahí ponen de Francia, de Sudamérica, de todos lados del mundo, Polonia, y ahí yo trato de exponer casos poco conocidos y interesantes para que todo el mundo se entere. Eso es realmente muy interesante. Y Albert, ¿estás quizá con planes o estás próximo a sacar algún libro por ahí también con tus investigaciones y recopilaciones? Estoy trabajando en eso. Yo tengo libros ya en Amazon, pero estoy trabajando en casos de 2016 hasta el 2023. Interesante, o sea que ahí vas a abarcar la multitud de casos que hubo cuando estábamos en el confinamiento por la pandemia.
y ha ocurrido cada cosa. Sí. Qué interesante, Albert. Definitivamente cuando saques el libro, cuando ya estés para publicarlo, pues también te tendremos en Misterios al Anochecer. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por tenerme. Que pase buena noche. Igualmente, saludos a todos. Gracias, igualmente, okay. Albert. Un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad. Misterios al Anochecer.